Fully Magnets presenta... ¿Qué pensarías si te dijeran que tu trabajo acaba de ser sustituido por una máquina? O peor aún, que ahora que hay una máquina vas a tener que trabajar más tiempo y por menor sueldo si es que quieres mantener tu empleo. Bueno, curiosamente, parece que la inteligencia artificial y los robots generarán ese escenario en muchos trabajos en los países desarrollados. Y aunque eso beneficia a la producción y la eficacia, siempre queda la duda de qué pasará con las personas y los empleos que quedan desplazados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la automatización en las fábricas y el campo ha generado el desempleo y disgusto de los trabajadores que han sido desplazados, pero que en vez de poner el ojo en contra de los empleadores o las leyes laborales, han buscado un chivo expiatorio en los mexicanos y los inmigrantes en general. Pero bueno, esas son cosas de actualidad, y aquí venimos a hablar de historia. Y es que ese dilema con las máquinas no es nuevo, pues desde el siglo XIX causó un movimiento rebelde que buscaba destruir a las máquinas que llegaron a revolucionar el mundo del trabajo. Les quiero hablar sobre la rebelión de los luditas. Claro, los luditas, un montón de obreros ignorantes que le tenían miedo a la tecnología. Oye, eso no es así de simple. Nuestra historia comienza en Lancashire, Inglaterra, en 1778. Allí un grupo de obreros destruyen máquinas hiladoras luego de ser desplazados de sus trabajos. Su inconformidad se basa en la reducción de sus salarios, el desempleo, el abuso de sus capataces y el desprecio de su especialización como artesanos, que ahora es sustituida por la velocidad de las máquinas. Sin embargo, la situación en las fábricas no cambió mucho, y de hecho empeoró en 1806, cuando la isla fue víctima de un bloqueo comercial por parte de Napoleón Bonaparte. Por lo que a partir de ese momento, los británicos pasarían por un periodo de escasez y mayores complicaciones con los trabajadores y la producción en las fábricas. Esto tensó aún más la situación laboral, y años más tarde, el 11 de marzo de 1811, estalló una huelga en Nottingham, que fue reprimida de manera casi inmediata por las tropas del rey Jorge III. En consecuencia, esa misma noche, los trabajadores destruyeron casi un centenar de máquinas en sus fábricas. Soy un rey loco y enfermo. A mí ya todo me da lo mismo. Y tal vez eso explicaría por qué todo se salió de control tan rápido, pues a partir de ese momento comenzaron a llegar cartas amenazantes a los dueños de las fábricas firmadas con el nombre de el general Luth. Este personaje, detrás de la rebelión obrera, era un personaje ficticio que daba unión al movimiento, y que al parecer estaba basado en el nombre de un joven que 22 años antes había destruido los telares de su jefe en venganza a que éste lo había castigado. El general Luth era el símbolo que unificaba el movimiento de destrucción de las máquinas, pero no era solo eso. Su figura representaba la lucha de los artesanos y la defensa del arte del oficio en contra del mero mercantilismo de los capitalistas. Esto era una batalla por los valores morales que debían prevalecer más allá de las fuerzas del mercado. De allí que la rebelión realizó ataques coordinados nocturnos durante meses en contra de las fábricas, mientras que por su parte el gobierno británico respondió con 12.000 soldados dispuestos a detener a los rebeldes. De todo esto resultó que en febrero de 1812 se aprobó en el Parlamento la Frame Breaking Bill. Se trataba nada menos que de una ley que castigaba con pena de muerte o exilio a quien destruyera un telar. Una ley pensada como una medida extraordinaria para enfrentar la rebelión de luditas y proteger así a los empresarios, que fue aprobada a pesar de que tuvo una gran oposición y un enorme cuestionamiento, pues hacía ver que para el gobierno las máquinas y el comercio tenían más valor que las personas. Incluso el afamado Lord Byron se manifestó en el Parlamento sobre el tema. ¿Es en serio? ¿Son idiotas o solo se volvieron locos? A partir de entonces la persecución de luditas se hizo más severa y durante el siguiente año se condenó a muerte a unas 30 personas, mientras que por otro lado se mandó al exilio en Australia a más de 70 rebeldes. Así, el movimiento fue perdiendo fuerza hasta desaparecer prácticamente en 1817. Eso sí, luego de haber destruido cerca de 1.000 máquinas. Finalmente, la industrialización prosperó, y la rebelión ludita quedó prácticamente como una anécdota en la historia británica.
Aún así, vale la pena detenerse a analizar un poco estos acontecimientos, que se dieron en un contexto donde los sindicatos estaban prohibidos y las ideas de Marx y el capitán aún no existían. ¡Así es! Todo eso pasó en 1817 y yo todavía ni había nacido. Y es que por mucho tiempo, la historia de la rebelión ludita fue vista simplemente como un acto de ignorancia y temor al avance tecnológico. Sin embargo, en su discurso, podremos ver que sus intenciones van bastante más allá que el solo hecho de destruir las máquinas. Se trataba de una lucha en contra de un sistema de producción voraz e indiferente, que solo buscaba competir por las ganancias, sin importar las consecuencias que eso pudiera tener a las personas. Evidentemente, muchas cosas han cambiado desde entonces, y decir que el capitalismo o la industrialización son las causantes de todas las injusticias de la sociedad sería un muy grave y simplista error. Sin embargo, retomar ideas tan simples como utilizar las máquinas para el bienestar común o generar entornos laborales que favorezcan la dignidad humana antes que las meras ganancias son ideas que pueden retumbar muy fuertes en la actualidad, cuando en realidad son ideas que fueron creadas hace más de 200 años en un mundo preindustrializado. Así que, no sé ustedes, pero hacer esta comparativa me hace pensar hacia dónde está yendo el capitalismo y la industria en la actualidad y en el futuro. ¿O no es así? Muchas gracias a los Patreons y miembros de comunidad que nos acompañan mes con mes. Con su apoyo nos ayudan a generar más contenido educativo semana a semana. Así que muchas gracias. Y si tú que me estás escuchando aún no eres parte de este programa, únete, tendrás acceso a algunos beneficios especiales.